Vamos a usar como título ¿cómo sucederá el rapto? ¿Cómo sucederá el rapto? Es la pregunta que mucha gente se hace y la Biblia solamente tiene respuestas a eso. Nosotros podemos especular muchísimo, pero la Biblia es clara en cuanto a cómo sucederá. El Señor dice, descenderá del cielo. Pero aquí en este punto lo vemos, de acuerdo a la escritura que leíamos, que encontraremos al Señor en el aire. O sea, podríamos nosotros decir posiblemente la atmósfera. No vamos a poner la ionosfera, estratosfera, no, la atmósfera. Nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo allí y de esa manera entonces se cumple la escritura y la palabra del Señor. Cuando estamos hablando acerca del arrebatamiento, la venida del Señor, que es 7 años posterior al arrebatamiento, y que en ese preciso momento de la venida del Señor, lógicamente todo ojo verá a Jesús. Él descenderá a la tierra, pero en esta posición del rapto de la iglesia o arrebatamiento, como el término bíblico lo dice, enfoca de que la iglesia es la que sube y Jesús no desciende a la tierra, sino que Él viene por su iglesia. Esa es la finalidad, viene por su iglesia, tanto los que están vivos en Cristo como los que murieron en Cristo. Esa es su iglesia. Por lo tanto, Él viene por su iglesia. Y dice la escritura que será con voz de mando. Ojalá pueda entender lo que significa la voz de mando del Señor. Con voz de mando, dice, dará la orden. Incluso agrega, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, esto nos indica que Jesucristo dará la orden para poder ser levantados. La orden semejante, podríamos decir nosotros, a la que dio en Génesis Dios y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, de ese tipo de orden de mando. Porque claro, nosotros podemos ponernos así, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo lo hizo Dios en el principio? Él dijo y se hizo. Y Él va a decir, ahora mi pueblo sube y se acabó. O sea, nadie le puede poner peros al Señor. Entonces, en este sentido estamos hablando del poder de Dios actuando. Nosotros no vamos a volar. Porque todos pensamos, vamos a volar. No, en realidad no vamos a volar. El Señor nos va a llevar. Esa es la gran diferencia. Cuando uno dice, vamos a volar, dice, entonces es cosa de aletear un poco. Y a lo mejor si vamos a volar, entonces me agarro de uno que vaya a subir. No, el Señor nos lleva. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos lleve? Lógicamente la Escritura también nos menciona que seremos transformados. Seremos transformados. Ya lo veremos más adelante eso. Entonces, el punto es que estábamos analizando cómo sucederá el rapto, de la manera que lo estaba enfocando. El Señor dará la orden y eso se realizará, eso se ejecutará. Hágase y se hizo. Ese es el punto. Entonces, es la orden de Dios. En estos instantes se produce, al mismo tiempo cuando da la orden, la resurrección de los muertos. ¿Pero de qué muertos? De los que han muerto en Cristo. Eso es importante establecerlo. No son todos los muertos, no, los que han muerto en Cristo. Y al mismo tiempo se produce la transformación de nosotros. Amén. Resurrección y transformación de los muertos y también transformación nuestra. Tesalonicenses 4:16 habla del punto que lo que ya lo leímos. Entonces, solo los que murieron fieles a Cristo se levantarán en esa resurrección. La resurrección de los demás muertos, los que no murieron en Cristo, los que no pusieron su fe en el Señor, esos muertos impíos que le vamos a llamar así para que usted lo entienda, eso se llevará a cabo después del milenio. Eso es para el juicio del gran trono blanco, se le llama. Entonces, por lo tanto, después del reino milenial, ellos se levantarán, no que se levantarán, sino que los sacarán de allí y los llevarán al juicio del gran trono blanco para decirles, por la justicia de Dios, por qué ellos se perdieron eternamente y para siempre. Mire qué justo el Señor. Entonces,
entendiendo claramente esto, que al momento del que el Señor da la orden, la trompeta suena, voz de arcángel, con voz de mando, que en realidad es una sola cosa, es para dar a entender el sentido que se le da a la Escritura allí, que es una orden de Dios. Por lo tanto, no hay nada que se oponga a la orden de Dios. Eso está clarísimo. Entonces ahí es cuando nosotros somos levantados y también los muertos en Cristo resucitan. La Biblia lo decía y lo leíamos en el pasaje, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Eso lo dice la Escritura. Entonces, al mismo tiempo se levantan los muertos en Cristo, los creyentes vivos son transformados. Eso es lo que nos enseña la Escritura, viendo la realidad. Entonces, ¿cómo sucederá el rapto? De esa manera. La orden se da, la trompeta suena, los muertos en Cristo son resucitados y nosotros los que vivimos somos arrebatados juntamente con ellos. Entonces sus cuerpos serán revestidos de inmortalidad. Pablo habla en Corintios capítulo 15 versículos 51 y 53 o al 53 y habla acerca de esto. Dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos, dice, seremos transformados. Cuando dice todos, no significa todo el mundo, significa a los creyentes, a los hijos de Dios. Hay que tener cuidado con la interpretación, dice todos, no dice, aquí está diciendo todos, todos, no. Todos significa a los creyentes. Pablo, ¿a quién le está hablando ahí? A los creyentes. Por lo tanto, los creyentes son los que reciben ese mensaje, no los inconversos, los impíos, sino los creyentes. Entonces dice, aquí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta y agrega, porque se tocará la trompeta. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. O sea, usted hoy es mortal. Usted hoy es corruptible, se envejece, se enferma y hablando de mortal, se puede morir. ¿Estamos claros en eso? La inmortalidad significa que usted va a vivir eternamente y para siempre. Y lo incorruptible significa que usted no se va a envejecer, ni se va a enfermar, ni va a sentir cansancio, ni dolencia, ni nada por el estilo. O sea, usted va a estar viviendo eternamente y para siempre sin ningún problema. No me pregunte más porque ahí no sé más. También dice, seremos apartados de los sufrimientos. De acuerdo a 2 Corintios 5 y Filipenses capítulo 3, nos enfoca Pablo allí que somos apartados de los sufrimientos, de la ira venidera. ¿Ya? Tribulaciones siempre han habido, pero como la gran tribulación no ha habido ni la habrá jamás, dice el Señor. O sea, comparable a esa, no va a haber nunca una igual a esa, ¿me entiende? Ni hubo otra igual a esa. Por lo tanto, nosotros entendemos inmediatamente que a pesar de las tribulaciones que vivimos, que son pasajeras, que son momentáneas, y como Pablo también escribe y dice, esta tribulación momentánea que vivimos, los problemas, los conflictos, las situaciones, todas las cosas que vivimos, produce un peso más excelente de gloria, dice. O sea, los problemas que usted vive hoy día son para producir en su vida un peso más excelente de gloria. O sea, usted no va a llegar, por decir así, al cielo con las manos vacías. Sencillamente usted llegó al cielo luchando, batallando. Por eso dice, cuida que nadie robe tu corona. O sea, su esfuerzo tiene que estar de por medio ahí para estar preparado para el día del arrebatamiento, el momento del arrebatamiento. Y sin duda en cualquier momento puede suceder. Entonces, seremos apartados de todo sufrimiento en cuanto a la gran tribulación. Pero al mismo tiempo, al ser arrebatados, escúcheme bien, ya no va a haber nunca más sufrimiento. E incluso dice Apocalipsis que allá serán enjugadas nuestras lágrimas. No es que allá vamos a llorar, pero en un sentido figurado para nuestra mentalidad, para nuestro criterio, es que si lloramos tanto aquí, allá nos van a consolar. Si sufrimos tanto, allá nos van a alentar y nos van a animar y como dice, nos van a mostrar cariño. Si aquí nadie nos amó, allá nos van a demostrar todo el amor. ¿Me entiende? A eso se refiere, para que nuestra mente lo entienda. Allá será enjugada toda lágrima. Y dice, no habrá más llanto ni más dolor.
Los sufrimientos se acabaron, las primeras cosas pasaron, se acabó todo. A eso se refiere la Escritura. Al mismo tiempo, toda persecución y toda opresión será eliminada para nosotros porque ya no estaremos aquí. Y la gran tribulación que lógicamente iniciará será para perseguir a los que no estén de acuerdo con el reinado del anticristo o con el gobierno del anticristo. Por lo tanto, todos los que no estén de acuerdo van a ser perseguidos. Eso es lógico, eso pasa en todo orden de cosas. El punto entonces es que nosotros vamos a escapar de esa persecución y de esa opresión. Vamos a escapar de todo el dominio del pecado y de la muerte. O sea, imagínense, vamos a ser libres del pecado y de la muerte. Ahora el pecado lo anda rondando, ¿no? Pedro lo dijo. El león, o anda como león. Anda como león rugiente. ¿Quién? Existe el diablo, hermano. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la Escritura que nosotros seremos librados del pecado y de la muerte. O sea, en otras palabras, ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte para nosotros. Viviremos eternamente y para siempre. Seremos librados incluso de la ira venidera, según Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Seremos librados de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Los juicios. La ira de Dios que será derramada sobre esta tierra. ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra, como dice la Escritura. La gran tribulación es la ira venidera. No hay otro registro bíblico, ni siquiera en el reino milenial, de una ira venidera. Solamente en la gran tribulación será la ira venidera. Es la ira de Dios. Cuando se rompen los sellos, cuando suenan las trompetas. Los que han estudiado eso, entonces es ahí cuando viene la ira de Dios sobre este mundo para probar a los moradores de la tierra. Pero gócese, usted y yo ya no estaremos aquí. Porque la promesa del Señor es que Él vendrá antes que los juicios caigan. Es como cuando sacó y libertó a Lot de allá, de Sodoma y Gomorra. Antes que cayera fuego y azufre del cielo, los ángeles ¡pua!, le pegaron un empujón a Lot y lo mandaron. Arráncate, dijo. Y se arrancó Lot, gracias a Dios. Eso es igual que antes que cayera el diluvio. Dice que Dios toma a Noé para que construya el arca y comience Noé a decirle a la gente que el que entre al arca, solamente el que entrara al arca sería salvo, rescatado, librado del diluvio que vendría. Solo había que entrar al arca, hermano, nada más entrar al arca, y ninguno quiso entrar al arca. Esto es igual que hoy día el llamado a Cristo. Entonces es lo mismo, y ahí está Noé entonces en el arca. Y entra con 8 personas. 8 personas fueron las que entraron allí y 8 se salvaron. Y allí Dios comenzó una nueva generación. Eso lo conoce usted muy bien. Entonces lo mismo, antes que el juicio caiga, Dios rescata a los suyos. Entonces entendamos esto. Seremos liberados de la ira venidera. Al mismo tiempo, nosotros seremos unidos a Cristo en el arrebatamiento en forma visible. No visible para los seres humanos, para los que están aquí abajo, sino que nosotros en forma visible. Nosotros lo veremos cara a cara, como Él es en ese arrebatamiento. Yo lo veré a usted, usted me verá a mí. Me va a decir, aleluya. Entonces vamos a verlo nosotros en forma visible, no para la vista del mundo, porque eso será en el momento de la venida del Señor. Pero nosotros sí vamos, cuando subamos a la presencia de Dios, donde sea que Él nos espere, en la atmósfera, ionósfera, estratosfera, no sé, ¿me entiende? Donde quiera que Él nos espere, a donde nos lleve, allí vamos a verlo cara a cara, como Él es. Eso da para mucho, hermano. Yo no sé, usted se ha imaginado, yo sé que usted ha mirado cuadros, dibujos del Señor Jesús, pero yo creo que ninguno da en la realidad, porque no es la realidad de lo que es Jesús, porque en realidad más allá de su rostro, más allá de sus ojos, más allá de su figura, es quién es Jesús. Lo que hizo por usted, Él fue el que murió en la cruz por mí. Él fue el que pagó el precio. Gracias a Él yo estoy aquí. Gracias a Él yo soy salvo. Gracias a Él yo me salvé. Ahora, la Biblia también lo menciona, que seremos unidos a nuestros seres amados que murieron en Cristo.
no, Dios no nos revela más allá. Se imagina Dios nos dijera todo punto por punto. Ya, no nos vamos a meter en eso. Ahora, el punto es, ¿cómo sucederá el rapto? Allí se va a cumplir la profecía que dijo el Señor Jesucristo textualmente por allí por Mateo 24, 40 y 41, cuando dice: dos estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos trabajarán en el campo, el uno tomado y el otro dejado. Se cumplirá allí la profecía textual del Señor Jesucristo. El arrebatamiento, eso es. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡fua! Y desaparecerán muchos. Imagínense, estemos predicando aquí, ¡pua! Y quedaron como 4, 5, 6. Porque dicen, no, imposible, pastor, se van todos. Ojalá, hermano. Pero uno de los puntos cruciales en esto es que no toda la iglesia está preparada. Yo puedo verlo aquí cantar, puedo verlo alabar a Dios, puedo verlo exaltar al Señor y sin duda pareciera, todo está bien, pero puede que sea todo superficial porque su corazón está muy lejos. Recuerda lo que le dijo al pueblo de Israel el Señor, dice: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Ahí está el punto crucial. La comunión con el Señor es lo que usted prepara o lo prepara para estar listo para el arrebatamiento. Todos estos acontecimientos se llevarán a cabo en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una centésima de segundo. En una centésima de segundo. Yo he explicado muchas veces esto, pero en realidad yo creo que nadie lo llega a entender. Será tan rápido, hermano. Usted dice la velocidad de la luz. ¿Qué pasó? Más que eso será. O sea, usted va a cerrar los ojos así en la velocidad normal, la centésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, y cuando los abra va a estar arriba en la gloria. Así, pero ¡pua! Por eso le digo que no vamos a volar. No se va a dar ni cuenta. ¡Pua! Va a estar arriba, nada más. O sea, va a cerrar los ojos, los va a abrir y va a estar frente al Señor. No me pregunte más, por favor. Eso es lo que la Biblia dice. Será en un abrir y cerrar de ojos. Recuerde que la palabra de Dios está explicada para que nosotros la podamos entender con nuestra mente. Abrir y cerrar de ojos. No me pregunte más. ¿No? Usted dije, no, pero si no es así, no. La Biblia dice así, que será en esa velocidad, en esa rapidez. No significa que usted cerrará los ojos y lo abrirá y ahí se irá. No. Está diciendo en esa rapidez, de esa manera tan rápida, el Señor lo llevará. Por lo tanto, usted no se va a dar cuenta. No piense que usted va a empezar a mirar para atrás el mundo, como se aleja para allá. Y va a mirar las estrellas y dice, uy, qué lindo. Y puedo respirar, qué tremendo. No, ni se dan ni cuenta, hermano, va a estar arriba. Yo no sé si alguna vez usted se ha dormido tan profundamente y cuando despierta no sabe ni dónde está. No sabe cuánto tiempo pasó. Pero totalmente perdido, extraviado, o sea, en el sentido de que no sabe dónde está. No es que eso le vaya a pasar, estoy dándole a entender de que a veces la noción del ser humano se pierde. Y el Señor nos va a llevar tan rápido arriba que no nos vamos a dar ni cuenta ni qué pasamos, ni qué sucedió, ni cuánto recorrimos, ni cuántos kilómetros, ni cuántos miles de kilómetros, nada, ni la brisa que nos... Porque nosotros pensamos que vamos a ir así como en las películas Superman. Aquí nada, hermano, no nos damos cuenta de nada. ¡Fum! Estamos allá frente al Señor y se acabó. Ya, con eso quedamos complicados. Pero dice, todos estos acontecimientos se llevarán a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Y más todavía, ¿por qué lo aplico así? Porque este acontecimiento, mire lo que va a causar. En un abrir y cerrar de ojos, transformado. Lo mortal de inmortalidad, lo corruptible de incorruptibilidad. O sea, es una cuestión pero extraordinaria. Por eso le digo que algunos toman poca cosa la orden de mando de Dios. Es con trompeta Dios, ¡papá! Pero todo al tiro, ¡puah!
Y nosotros decimos, ¿todo eso junto? Sí, todo eso junto. No crea que usted va a volar arriba y se va a demorar como una hora más o menos. A los 10 minutos ya por lo menos va transformado hasta aquí. A los 20 minutos está por aquí. A los 40 está por aquí. Y en la hora más o menos ya está transformado entero. No. Es así. Ay, Señor. Aquí ve que la cabeza no nos da. ¿Se fija o no? Por eso el Señor no nos explica más, porque si no nos deja locos. Por eso dice la Biblia que lo necio de Dios supera lo sabio del hombre. O sea, si nos creemos sabios, andamos rajuñando, hermano. No tenemos idea. Creemos saber, pero en realidad no sabemos nada. Entonces lo necio de Dios supera lo sabio del hombre. Entonces es ahí, nos deja ahí colgados, por decirlo así. Y sencillamente lo único que debemos hacer es creer. Amén. No busquemos explicaciones, no busquemos ver, pero no es que tiene que tener un lado esta cosa. No busque. Léalo, créalo y así va a ser. Y punto, y se acabó. Amén. Entonces, según testimonios de creyentes, porque hay testimonios de gente que de alguna manera o ha soñado y ha recibido visión acerca de este hecho del arrebatamiento, pero ellos no han recibido la visión en cuanto a la rapidez, a toda esa transformación, ese cambio, sino que en otro enfoque. Ellos han recibido lo que es la revelación en cuanto al lamentamiento, al arrepentimiento para los creyentes que se queden caídos, los que no estén listos. Porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces no tienes un aviso. Esto no es como decir, no, es que el Señor dijo que iba a sonar una trompeta primero, después 2 veces y a la tercera, cuando suenan 3, ahí viene. No dice nada de eso. Dice a la final trompeta de Dios. Se acabó. A la final trompeta. ¿Cómo sabemos entonces qué momento? No sabemos. El momento exacto no, pero sí sabemos que viene. Entonces, ¿qué nos pide Él? Velad y orad para que ese día no os sorprenda como ladrón. Usted ya sabe, yo ya sé. Por lo tanto, ¿qué debo estar haciendo? ¿Qué debe estar haciendo usted? Velando, preparándose. O sea, en otras palabras, buscando la voluntad de Dios para que ese momento, cuando suene la trompeta, ¡fum!, desaparezca usted. ¿Y usted cree que se va a ir preocupado para el cielo, por decirlo así, de lo que pase aquí abajo? Nada, se olvidó de todo, hermano. Ese va a ser el momento más feliz de nuestras vidas, el momento más glorioso de nuestras vidas. Entonces, ahí es donde debemos mirar eso. Lo que muchos han tenido esa visión de personas que han, de alguna manera, escuchado el Evangelio, recibido la palabra de Dios, pero no hacen su decisión de aceptar a Cristo. Y ahí vendrá el arrepentimiento, porque sabrán qué fue lo que ocurrió. Puede que algunos estén aquí, no quiero que suceda eso, y que cuando nos vamos nosotros, ellos sepan por qué nos fuimos. Eso va a ser lo más terrible. Y pensar que yo ese día pude haber aceptado al Señor. Y ese día si yo tenía que haberlo hecho y yo no sé por qué no lo hice. Todo ese remordimiento, hermano. Saber que algo ha acontecido, que algo ha ocurrido y que yo pude haber sido parte de eso y no fui por mi negligencia. Usted puede llevar años en el Evangelio y perder todo en un segundo. Porque sencillamente no es que yo estaba amurrado, no es que yo estaba enojado, que no es que yo estaba molesto, no es que yo tenía este celo, que yo tenía esta contienda, tenía esta raíz de amargura, es que a mí no me gustaba esto, que no me gustaba esto otro, es que yo no quería alabar a Dios, es que no tenía ánimo, que no tenía ganas, qué sé yo, un montón de cuestiones que al final crean un ambiente espiritual en su vida que no es la que corresponde, cuando usted debería llegar aquí agradecido, contento, feliz, porque Dios ha sido misericordioso con usted. Y aunque hayan problemas a su alrededor, Dios nunca ha tenido problema con usted, ni nunca Dios va a tener problema con usted. En otras palabras, cada vez que usted recurre a Él, Él lo ayuda, Él lo levanta, Él lo anima, Él lo sostiene, Él lo sana, Él lo liberta. Él, aleluya, hace obra maravillosa en su vida. Aleluya. Entonces va a haber una confusión tremenda en la tierra cuando esto suceda.
¿Por qué van a desaparecer miles de personas? Miles, millones, por no decir millones de personas en todo el mundo. Entonces, todo el mundo va a buscar explicaciones. Claro, hablar hoy día de los ovnis, lógicamente está de moda. Y todo el mundo va a buscar explicaciones. Los gobernantes van a decir, bueno, lo que pasa es que vinieron los ovnis y se los llevaron. Explicaciones como esas. Lo más extraño es que todos los que se llevaron los ovnis, todos iban a la iglesia. Tienen que haber sido ovnis cristianos. Entonces, pero van a buscar explicaciones y le van a dar al mundo ciertas explicaciones, ciertos enfoques, ciertas situaciones, de una u otra manera, una u otra índole, para calmar la situación y para traer a cordura las situaciones. Pero, lógicamente, los que se quedaron y que alguna vez escucharon mensajes como el que yo estoy predicando ahora y que estoy hablando, sin duda ellos van a saber a qué se refiere lo que ellos dicen, qué sucedió, qué ocurrió realmente. Y van a saber que la situación de oportunidad se ha terminado para ellos. El problema es ese. Entonces las personas van a comenzar a echarle la culpa al que pillen, como dice. A los marcianos, a los políticos, a los gobiernos, a esto otro, y al final la gente no va a hallar qué hacer. Amén. ¿Cuántos accidentes van a ocurrir en ese momento? Una cantidad enorme. Porque no crea que el Señor le va a decir, bájate del auto para poder llevarte. Para. No. Se lo llevó nomás. Se acabó. O sea, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así de simple. Y desaparecemos. Nos vamos. Nos fuimos. Yo recuerdo mucho tiempo atrás prediqué acerca del arrebatamiento de la iglesia y estábamos en Cocharcas. Y yo en un momento trataba de hacerle ver a la gente lo que significaba el arrebatamiento y lo que debíamos estar atentos. Y en un momento del mensaje, les pedí a los hermanos que apagaran todas las luces así, pero de un viaje estaba todo programado eso. ¡Pum! Apagaron las luces. Y yo ¡bum! Me meto para la otra pieza que tenía como 4 metros más allá nomás. Y cuando vuelven las luces yo no estoy. Así, pero fue una cosa rápida. Y yo del otro lado con el micrófono comienzo a decir, nos vemos, Dios les bendiga, chao. ¿Sabe que una gente se tiraba al piso llorando? Y ahí nos dimos cuenta de quiénes estaban preparados y quiénes no. No era un suceso real, pero causó un impacto en muchas vidas. Se lo digo con mucha honestidad. Si algo pasara aquí ahora y desaparecieran algunos, mucha gente lloraría amargamente. Porque ha tenido la oportunidad de estar preparado y no se ha preparado. Es delicado, hermano, lo que estoy diciendo. Es muy, muy delicado. Ahora, la pregunta que todo el mundo hace acerca del arrebatamiento es, ¿cuándo sucederá? Porque es la pregunta que me hacen a mí. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Cómo es, Olivia? ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué hora? O sea, quieren con exactitud. Prácticamente 10 minutos antes yo me convierto, dice. La Biblia dice textualmente en Mateo 24:36, nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Será como ladrón de noche. Seguramente el ladrón viene y dice, ¿qué nombre le pongo, Dios mío? Ay, Don Barrabás. No creo que exista ese nombre. Esta noche voy a ir a robarle a su casa como a las 3 de la mañana. Allá, anda nomás. Y llega a la casa, dice, vieja, deja el televisor, el equipo ahí al ladito porque va a venir el ladrón a robar. No. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso coloca ese ejemplo. No es que el Señor sea un ladrón, pero para el mundo el Señor se va a robar a los suyos.
Porque el mundo cree que le pertenecen, el diablo cree que le pertenecen, entonces todavía él batalla al diablo, por eso que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque todavía cree que le pertenecen, entonces hasta usted lo hostiga. ¿Cuánto lo hostiga el diablo a usted? Porque todavía cree que le pertenece, pero se le olvida al diablo que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya no le pertenecemos a él ni al mundo, ya no le pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, el Señor viene y nos va a arrebatar, y pareciera para el mundo que nos robó. Aleluya. Entonces nos va a llevar. Entonces, estas citas son la información bíblica que nos da el Señor de alguna manera para darnos a entender que no hay hora, no hay tiempo específico, porque nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, como le respondió también a los discípulos. Entonces, se especula que habrá un gran avivamiento antes del acontecimiento que se le llama arrebatamiento de la iglesia, como el avivamiento que pronuncia Joel en el capítulo 2. Pero lo más seguro es hacer caso a la advertencia de la palabra de Dios. Velen, porque a la hora que no sabéis, el Hijo del Hombre aparecerá. Porque algunos están esperando como el avivamiento, ¿no? Cuando venga el gran avivamiento, entonces yo ya voy a saber que estamos pero al límite. Entonces ahí sí que me pongo las pilas, por hermano. No, pues si cuando el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, como dice Joel, entonces ahí yo sé porque queda poquito. Pero como todavía están todos muertos, entonces no creo que venga todavía. ¿Qué es lo que es avivamiento para ti? Avivamiento realmente es que la gente se convierta a Cristo. Avivamiento no es algarabía, bullicio y todo ese tipo de cosas, que son parte sin duda del gozo y la alegría que la iglesia expresa. Pero avivamiento genuino sencillamente es un cambio de vida, una transformación. Recuerda lo que le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. O sea, tu vida tiene que ser diferente, Nicodemo, a lo que tú vives ahora. Ese es el punto neurálgico del avivamiento. Y sin duda Dios está derramando avivamiento en todo el mundo. Tú también puedes estar viviendo un avivamiento, si realmente amas al Señor y buscas al Señor. Entonces, es una mala manera de decir, no, cuando venga el avivamiento, entonces yo me preparo. No, tú tienes que estar preparado ya. Porque no hay tiempo del avivamiento, no hay tiempo establecido para el avivamiento. No dice que va a durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ni siquiera dice meses, nada, no dice nada. Por lo tanto, puede ser un día de avivamiento y se acabó. Entonces, ¿cómo lo medimos? No hay forma de medirlo, ¿no crees tú? Entonces, ¿dónde irán los raptados, los arrebatados? ¿A dónde iremos? ¿Dónde cree usted que vamos a ir? A las bodas del Cordero. ¿Dónde más cree usted que vamos a ir? ¿Dónde? La Biblia dice literalmente, para dar el proceso, primeramente dice que seremos elevados o llevados a las nubes, en el aire. Y recibiremos al Señor en el aire, eso dice la Biblia, en la atmósfera, entre el cielo y la tierra. No visible para el ojo humano, en el sentido de la tierra. No es que ellos van a, mira cómo se están reuniendo allá. No. Nosotros nos veremos a Jesús, porque estaremos en un lugar del cielo, es donde nos reuniremos. ¿Perfecto? Entonces, ahí iremos en primera instancia con el Señor. Segundo, serán llevados por el Señor a la casa de su Padre. Eso dice el Señor. A la casa de su Padre, según Juan 14, 1 al 4. Se especula que sea la nueva Jerusalén. Se especula, no digo que sea así, porque la Biblia no menciona que seremos introducidos en la nueva Jerusalén, pero se especula que puede ser la nueva Jerusalén, porque es la casa de su Padre. ¿Ya? Tercero, ahí se celebrarán las bodas del Cordero, lo que decía el hermano, las bodas del Cordero. Ahí se celebran las bodas del Cordero, en la casa de su Padre. Y aquí donde los creyentes serán juzgados y galardonados por sus obras. No juzgado en el sentido de que se van a ser condenados, sino juzgado por las obras. Fue buena obra, más o menos, mala. En ese sentido. ¿Ya? Entonces ahí va a estar, como dice, el tribunal de Cristo. Pablo dice, algunos
Sobre el fundamento edificaron heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, oro. Él lo dice. Y dice, el fuego probará esa obra. Y si se pierde esa obra, sin duda, habrán sufrido pérdida, pero habrán sido salvados como por fuego. Usted no va a perder la salvación porque va a estar con el Señor, pero va a perder la premiación por su labor en la obra del Señor. También Pablo dice que algunos reciben el aplauso aquí en la tierra, otros van a ser honrados arriba. Quizás alguno que nunca fue honrado aquí, la anciana que ora toda la vida para que Dios pueda moverse, para que Dios pueda glorificarse, y pareciera que es la menos significativa dentro de la iglesia, pero ella pasa la vida orando, y gracias a esa anciana el predicador predica como predica. Allá arriba entonces se verá. Es como el sueño que tuvo una mujer o un hombre, no recuerdo, y decía de que llegó al cielo y el ángel lo llevaba hacia su mansión. Y cuando ve una casucha armadas con, yo sé que no va a ser así, pero Dios le mostró eso para que él entendiera una cosa pero mal gestada, mal hecha. Y al lado de esa una mansión pero extraordinaria. Entonces, cuando le entregan la casucha a él, le dice, pero ¿cómo si yo, evangelista, predicador, ganador de almas y todo aquello, cómo voy a recibir esta? ¿Y esa otra de quién es? Esa es de la hermana, no le pongo nombre mejor, de la hermana anciana de tu iglesia. Pero ¿cómo vas a tener ese y ya nunca ha ganado almas? Es que gracias a las oraciones de esa mujer tú has podido ganar almas. Esa es la premiación allá en el reino de los cielos. Tú mides y yo mido bajo nuestra medida, pero dice, con la vara que mides serás medido. Por lo tanto, ahí está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Vamos a celebrar la fiesta de matrimonio entre Cristo y su iglesia. El momento más esperado por Cristo, por aquellos que Él murió, por aquellos que Él salvó, redimió. Entonces, es ahí donde nos tenemos que ver el punto maravilloso. Entonces, ahí vamos a ser, de alguna manera, parte de esas bodas, y vamos a también a ser parte del tribunal de Cristo. Entonces, todo se pondrá de manifiesto, absolutamente todo. Algunos tendrán ganancias y otros pérdidas. Esa es una realidad que vamos a vivirla allí. Ahora, ¿quiénes serán arrebatados? La pregunta que salta ahí. ¿Quiénes serán arrebatados? Bueno, yo tengo un listado. No, aquí los listados del hombre no corren. Los pensamientos del hombre no corren. Las misiones no tienen nada que ver en esto. La iglesia, la denominación no tiene nada que ver en esto. Usted puede pensar, dice, no, pero es que si estamos en una buena iglesia nos vamos todos. No, tampoco no tiene nada que ver en eso. Es algo personal. Si bien es cierto, hace bien estar en una buena iglesia, pero es algo personal que usted debe buscar al Señor. Entonces, todas las personas que hayan aceptado a Cristo y permanezcan creyentes, fieles al Señor, hasta su aparecía o aparición por su iglesia, entran sin duda en el arrebatamiento. Los creyentes fieles. ¿Hago una pregunta? Ya, hágala. ¿Cuántos son fieles a Cristo aquí? No vengas todavía, Señor. Seamos honestos ahí. ¿Cuántos son fieles a Cristo? Ayúdanos, Señor. Cura en tu sangre, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. Guíanos, Señor, desde mañana, Señor. Y todas esas frases se comienzan a oír. ¿Te imaginas suena la trompeta ahora? Capaz que sigamos el culto y no nos damos ni cuenta, hermano. ¿Puede suceder eso? Yo creo que en muchas iglesias va a suceder. El culto va a continuar como si nada. Como si nada hubiera ocurrido. Y cuando empiecen las ambulancias a pasar, bomberos para allá, para acá, tiene que haber habido algún accidente. ¿O no?
En muchas iglesias quizás pueda suceder eso. No es mi sentir, ni quiero que ocurra eso, hermano, pero quizás en muchas iglesias, porque la gente no está preparándose. Si hoy día lo que el diablo está haciendo, lo único que está haciendo el diablo es ponerlos a pelear como perros y gatos. Y el diablo, consiguiendo que peleemos como perros y gatos, es lo que provoca. Entonces, sencillamente nos separamos de la comunión del Señor, y cuando la trompeta suene no se va nadie. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Preparar tu vida para ese momento. Para comprender esto, debe quedar claro que no todo, como dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Se acuerda usted? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, que no todos los que están en una congregación son salvos, o no todos los que están en una congregación son fieles. ¿De qué lado está usted? ¿De los fieles o de los infieles? Ahí lo maté, ¿ve? ¿Qué quiere que le diga? Pues si la Biblia dice, o somos frío o caliente. Pero no falta el que dice, no, yo estoy tibio. Estoy tibio. Voy para calentito, pero estoy tibio. No. O eres frío o eres caliente. O eres fiel o eres infiel. Ese es el punto. Dios no quiere términos medios, porque los términos medios no se van por ningún lado, hermano. Ese es el punto. Entonces, tenemos que estar preparados para lograr una mayor comprensión de esto. Hay que leer la Escritura, hay que ver qué clases de iglesias existen, y lógicamente tenemos que ver la iglesia espiritual, la iglesia física, o material o terrenal, como también se le llama. O sea, el punto es que nosotros tenemos que ver en qué tipo de iglesia encajamos. ¿Somos una iglesia espiritual? No hablo de lo físico aquí. ¿O somos una iglesia netamente material, física? O sea, siempre preocupado nada más de lograr cosas, y sencillamente no preocuparnos de buscar al Señor como debemos hacerlo. No es malo lograr cosas, pero importante es que nuestra comunión con el Señor esté bien. Que si la trompeta del Señor suena ahora, nos vamos con el Señor, y saber que eso será así. Pero cuando a ti te queda un poquito de duda, y hay un problema serio. Tú no puedes dudar de que si estás sirviendo al Señor, te vas a quedar. Se supone que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para servir al Señor, y aunque hago mi mejor esfuerzo, puedo hacer más todavía. O sea, Dios sabe que puedo hacer más todavía. Si ora usted un poco, Dios sabe que puede orar más. Si lee la Biblia un poco, Dios sabe que puede leer más. Si usted puede ser bueno con los demás, Dios sabe que puede ser mucho mejor todavía. O sea, siempre Dios nos va a pedir más de lo que hacemos. Pero no te puedes quedar marcando el paso en algo pensando que estás tremendamente bien. No se puede. Entonces, miremos la iglesia terrenal. Está formada por las congregaciones locales, integradas por creyentes vencedores, entre comillas. Iglesia terrenal. El pastor de la iglesia los conoce, de alguna manera, los entiende. Están inscritos en el libro de membresía de la congregación, que no es pecado hacerlo, pero voy dando a entender una proyección. Hay gente que dice, no, yo soy miembro de la iglesia, así que cuando suene la trompeta, donde esté me va a llevar igual el Señor. Si fuera así, hermanos, vamos a inscribirnos en todas las iglesias de la ciudad. ¿Me entiendes? Esto no es así. También por los que dicen que son fieles, pero son mentirosos. O sea, hay gente que está dentro de la iglesia que dice ser fiel, pero en realidad está mintiendo. Han caído, están muertos espiritualmente, son tibios. Justo no vinieron, si no hubiéramos escuchado amenes. Entonces, la iglesia terrenal está llena de ese tipo de gente que están muertos espiritualmente, son tibios, han caído en el pecado y están en el pecado. Por lo tanto, esa gente no puede ir en el arrebatamiento, no está preparada. Esa es la iglesia profesante, la que dice ser creyente, que predica, que sana, que libera, que ayuna, que vigila, etcétera, pero no están
convertidos de corazón a Jesucristo. Usted puede hacer muchas cosas para la obra del Señor y para la iglesia sin estar convertido. Y eso es un problema que se ve pero en todos lados. No es que yo canto en el coro, si hasta un inconverso puede cantar. Toco, también un inconverso puede tocar. Yo vengo y me asiento en la silla, también puede sentarse un inconverso. Yo predico, también puede predicar un inconverso. Hay gente que realmente mira a la iglesia como algo poca cosa, como nada. Y a veces lo que Dios le puede entregar en sus manos, lo que Dios le pueda dar en sus manos, no lo valora como debiera valorarlo, cuando en realidad Dios está preparando su vida. Mientras más sirvamos a Dios, mientras más honremos a Dios, entonces más cerca de Dios estamos. Miremos un poquito la iglesia invisible o espiritual, ya para ir terminando. Se compone de los verdaderos creyentes unidos por su fe viva en Cristo. La fe viva en Cristo. Están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos están inscritos aquí en el libro de la vida? Aleluya, ya están sacando los amenes. Gloria a Dios, aleluya. Disculpe, no alcanza para todo. El Señor los conoce y los ministra cada día a los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Usted cree que el Señor va a dejar solo a uno de sus hijos? No, siempre va a estar ministrándole, siempre va a estar hablándole. Usted va a recibir ministración de Dios por todos los medios posibles. Siempre, absolutamente siempre. Hasta una piedra le va a hablar. Una hormiga le va a hablar. O sea, por todas partes usted va a recibir ministración de Dios. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Dígame si no. De repente va a hacer algo malo y dice, oye, los evangélicos no hacen eso. Uy, disculpa. Mire el Señor cómo lo cuida. ¿Sí o no? En todo momento. Y aun cuando usted va a hacer algo malo, que es pecado y usted sabe, y que aunque se esté escondiendo como se esté escondiendo para hacerlo, igual aquí el Señor, el Espíritu Santo ahí le redarguye y le da, hasta que ¡pum! Tiene que salir arrancando. Bueno, otros no arrancaron y cayeron, y ahí está el problema, que cuando caen y comienzan a envolverse en todo el pecado y la maldad, entonces sus vidas son ficticias, ya no son espirituales. Entonces la iglesia invisible o espiritual se compone de verdaderos creyentes unidos por su fe viva en Cristo. Están inscritos en el libro de la vida y el Señor los conoce y les ministra cada día. Son estos los que reciben la promesa de ser arrebatados. ¿A cuánto le gustaría recibir un papelito, una tarjetita firmada por el Señor Jesús de que usted se va en el rapto? Yo sé que eso no existe, pero estoy diciéndole algo. Una tarjetita firmada por el Señor Jesús de que usted se va en el rapto. Yo la tengo. Estaba pensando en sacarle fotocopia. Aquí el Señor me firma que yo me voy en el rapto si hago su voluntad. Esa es su promesa. Porque si usted no entiende que el Señor nos ha prometido llevarnos, entonces usted va a tratar de rajuñar con sus fuerzas y a su manera, y no es a su manera ni con mis fuerzas, es con lo que Dios nos dé para hacer. Por lo tanto, Él nos pide obediencia a su palabra, y cuando obedecemos a la palabra del Señor, estamos preparados para irnos en el rapto. Esa es la realidad, la obediencia a la palabra del Señor. Entonces la pregunta sería, ¿qué debemos hacer? Dios dice que produce tanto el hacer o el querer como el hacer. Ahora, en conclusión diríamos de esta manera, los que no sean arrebatados van a experimentar una de las tribulaciones que nunca ha habido ni la habrá jamás. Este es el punto importante. Los que no sean arrebatados por el Señor van a experimentar una tribulación que no la ha habido ni la habrá jamás. Tendrán la experiencia más horrible de todas sus vidas. Por tal razón usted
y yo debemos entregar nuestra vida a Cristo. Esto es una frase, pero debe ser más que una frase en nuestra vida. Entregar nuestra vida a Cristo. ¿Qué sería entregar nuestra vida a Cristo? Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Ya no nos gobernamos nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Si tú te arrepientes, yo me arrepiento de los pecados, alcanzamos misericordia del Señor. Arrepentirse de amar al mundo. ¿Cuántos aman el mundo acá? ¿Cuántos lo odian? ¿La están pensando todavía? Esas preguntas dejan complicada a la gente, ¿eh? Yo no sé por qué hacen esas preguntas los predicadores. Debieran predicar nomás. Pero esas preguntas nos llevan a razonar y a darnos cuenta en qué posición estamos. Que a veces decimos, no, yo todo con Cristo, pero ¿hasta qué punto vas a llegar con el Señor? Y es ahí, arrepentirnos de amar al mundo. En realidad debemos comenzar a mirar a Cristo más que todas las cosas. Consagrar nuestra vida al Señor. Usted y yo debemos consagrar nuestra vida al Señor. Esforzarnos por vivir en santidad, sin la cual nadie, dice, nadie verá al Señor. ¿Qué más debemos hacer? Arreglar cuentas con nuestro hermano, con nuestra familia, en nuestro trabajo. No deberle a nadie nada. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. O sea, en todo sentido. No andes, hermano, con cosas en tu corazón hacia alguien, sino que sencillamente aprende a perdonar y a razonar de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando hablamos de golpear la otra mejilla, ponle la otra, hermano. A ese punto tiene que llegar el amor de Dios en nuestra vida, y a veces no somos capaces de hacerlo. Entonces es re fácil ser cristiano así, porque llegamos nomás, el que nos trató de herir, le mandamos un combo al tiro en el nombre del Señor nomás, total fue en el nombre del Señor. Esto no es así, hermano, debemos cambiar nuestra actitud. Entonces, amado hermano, la parusía del Señor, que es la venida del Señor, cuando todo ojo le verá, está 7 años después del rapto de la iglesia. Y si lo vemos en forma literal, todo está cumplido para el arrebatamiento, y para la venida del Señor falta solamente que aparezca aquí la gran tribulación. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Cuando la iglesia se haya ido. Allí comienza. Todo lo que detiene y frena hoy la manifestación del hombre de pecado, del anticristo, es la iglesia. La iglesia es la que está deteniendo que él se manifieste y que el espíritu del anticristo o el anticristo en sí aparezca. La iglesia es la que lo detiene. Pero cuando ya sea quitada, entonces ya no habrá nada que lo detenga, y ahí comienza la gran tribulación. Mi pregunta al final, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Estamos realmente preparados o te has descuidado de tu vida? Siempre he creído que Dios no actúa por casualidad. Dios no habla por casualidad. Y hoy creo que este tema, de alguna manera, que nos enfoca la palabra, es para que nosotros nos analicemos. Yo sé que para algunos este mensaje podría ser explicado de otra manera y podríamos tener un cierto avivamiento, pero no sacamos nada con avivarnos un rato si no entendemos lo que estamos a punto de experimentar. Si tu vida no está bien, tú te quedas. ¿Puedes entender eso? Pierdes absolutamente todo, todos tus años, todos tus esfuerzos, absolutamente todo. Todas las promesas de Dios quedan totalmente nulas para ti. Por lo tanto, deberíamos velar, orar, preocuparnos de nuestra salvación. Como lo decía en la mañana, tú no vas a ser salvo por tu propia cuenta. Estamos en el tiempo de gracia. Vivimos por misericordia de Dios bajo la salvación que Él nos ha entregado.
Pero tú y yo tenemos que preocuparnos de esa salvación. Si no lo hacemos, entonces perderemos absolutamente todo. Amén. Por ahí leíamos, y cuando éramos jóvenes y yo estudiaba, nos enseñaron algo de ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Cómo se llamaba ese escritor? ¿Cómo? Que grita. Shakespeare, gracias. Ser o no ser. Y hoy día es la misma cosa que hay que decirle a la iglesia. Ser o no ser. Ahí está la iglesia, no sabe, están dos aguas. No saben si ser o no ser. Si la trompeta sonara, te aseguro que te va a identificar inmediatamente lo que eres. Porque por mucho que tú te trates de ganar al medio, como dice alguien, si no eres, aunque estés al medio creyendo un poco y un poco no, ya estás fuera. Ya estás fuera. Tibio no es caliente. Aunque tampoco es frío. Pero si ya no eres caliente, estás fuera de lo que Dios quiere. Por lo tanto, lo mismo puedo aplicar hoy día. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te explico ese versículo rápidamente? Si tú no crees en el Hijo de Dios, la ira de Dios estará sobre ti. ¿Cuál es la ira? La gran tribulación. La ira de Dios está sobre él. Vuelvo a leértelo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted decide, nadie lo obliga, pero piense en sus ventajas y las desventajas. ¿Dónde quiere pasar la eternidad usted? ¿Con Cristo o sin Él? Honestamente tenemos una sola opción. No hay dos. Pareciera que tenemos dos, pero es una sola opción. Vida eterna y la otra es perdición eterna. El simple hecho de no tomar la vida, ya estás perdido. No tienes para qué tomar la otra. En otras palabras te digo que tenemos una sola opción. Cristo es nuestra opción. Vivir para Él y enfocar nuestra vida en el propósito de Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a orar, terminando esta enseñanza en el día de hoy. No quise ahondar mucho en el punto de que la iglesia hoy no está preparada, pero es una realidad. No teníamos el tiempo para ahondar en ello. Pero hay una gran verdad. La iglesia no está preparada para el arrebatamiento. ¿Y de qué manera se prepara una iglesia para el arrebatamiento? Cuando realmente tiene conciencia del tiempo que vivimos y tiene conciencia de las promesas de Dios y tiene conciencia de la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú tengas esa conciencia vas a preparar tu vida. Mientras eso no llegue a tu vida, tú seguirás viviendo de la misma manera que has vivido hasta hoy. Quizás en una forma vaga el evangelio, en una forma totalmente libertina, en una forma totalmente, no sé, por decirlo así, de libertad para tu vida. Pero cuando tú entiendes las promesas de Dios que son para hoy, para este tiempo, entonces te preparas y vives para el Señor. Padre, estamos ante tu presencia. Te damos muchas gracias a ti, Señor. Hemos concluido, Señor, esta palabra y este mensaje que has puesto en nuestro corazón para tu iglesia, para tu pueblo. Una enseñanza que hoy día, Señor, está siendo tergiversada enormemente. Hoy muchos están tomando posiciones diferentes, Señor, que aunque la Biblia pueda hablar en algunos aspectos, Señor, de ciertas posiciones acerca del arrebatamiento, pero sin duda la más clara, Señor, y la más concisa en las promesas tuyas es, Señor, el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Muchos están perdiendo la convicción en sus vidas, Señor, y están pensando que podrán ser salvos bajo sus méritos. Y se olvidan, Señor, que el mérito mayor lo hiciste tú por nosotros. Señor, ayúdanos. Somos tu iglesia, tu pueblo, Señor. Un remanente
que debe ser fiel a tu palabra y fiel a las convicciones en ella. Señor, guíanos, dirígenos y ayúdanos. Hoy te agradecemos infinitamente por esta palabra. Bendice a tus hijos que la han oído, Señor, y muévete en favor de ellos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor.